Memorias del abuelo. Relatos entre dos siglos por Marcelo Villamarín Carrascal. Episodio número 2. Mamaidita y Papá Julio. Siempre me pregunté con cierto asombro cómo es que mis padres amalgamaron sus vidas siendo tan diferentes en todos los aspectos. En cuanto a su origen geográfico, mi madre era citadina. Mi padre, por el contrario, era campesino. En cuanto a su posición social, cuyo estatus en sectores que no pertenecen a la nobleza del dinero se define por el grado de instrucción, también eran diferentes, pues mi madre tenía un título profesional, mi padre apenas había terminado la primaria. Diferentes incluso en su apariencia física. Mi padre era trigueño, genéticamente más cercano a los pueblos originarios. Mi madre, por el contrario, ostentaba rasgos finos y delicados, ubicándose en una línea genética herencia de mi abuelo materno, quien tenía tez blanca, ojos azules y pelo castaño casi rubio. Mi madre, fue citadina. Nació en Ibarra, una ciudad pequeña cuya cabecera cantonal en 1950 apenas tenía 14,000 habitantes. Como todas las capitales de provincia, no dejaba de ser una modesta aldehuela que empezaba y terminaba en el Parque Central, adornada por la fachada de una iglesia y un potrerillo donde pastaban los borregos. Sin embargo, Ibarra tenía la particularidad de ser capital de una provincia y eso la distinguía del resto de aldehuelas, ostentando ciertos lujos relacionados con la cultura, entre comillas. Era una ciudad cultural hasta donde podía serlo una pequeña urbe desconectada del mundo por falta de vías de comunicación y de transporte. Por ello contaba con escuelas y colegios de larga trayectoria que servían de trampolín para que las clases medias pudientes accedieran a los centros universitarios de la capital. Pero también proliferaban, si así puede decirse, los institutos de artes y oficios, contabilidad, secretaría, comercio, corte y confección, etc., que abastecían la demanda de las señoritas de clase alta, deseosas de aprender las normas de Carreño para encontrar buen marido. Al contrario de las aldehuelas y caseríos rurales, las capitales de provincia contaban ya con energía eléctrica, aunque los servicios eran deficientes. Sus calles se iluminaban por las noches con bombillos que competían con el cálido fulgor de las luciérnagas. Tan tarde llegó este regalo de la modernidad que un profesor de historia nos contaba en la escuela que solo con la Revolución Liberal de Eloy Alfaro en 1985 arribó a la capital ecuatoriana la energía eléctrica. ¿Cuándo habrá llegado a ciudades, aldeas más bien, como Ibarra, Otavalo, Cayambe, etc.? Tampoco había alcantarillado, al menos en estas ciudades de segunda y tercera categoría. El agua potable era un regalo de Dios y la gran mayoría de hogares debía recurrir a los grifos públicos situados en lugares estratégicos para abastecerse de líquido vital. De todas maneras, las ciudades, especialmente las capitales de provincia,
se encontraban en mejores condiciones e incluso distaban años luz de las comunidades campesinas y poblaciones rurales regadas a lo largo y ancho del callejón interandino. Tal vez el mayor contraste, como ya insinué al principio, se encontraba en la instrucción y en algunas costumbres más refinadas en la ciudad que en el campo y más ajustadas a las normas de Carreño, dependiendo, claro está, de la clase y o categoría social. Y en función también de la ciudad. En el caso de mi familia materna, económicamente ubicada en estratos muy modestos, la instrucción fue un instrumento decisivo para lograr el reconocimiento social que su identidad mestiza perteneciente a una naciente clase media reclamaba. Mi madre llegó a tener título de maestra, al igual que algunas de sus hermanas, profesión que no ejerció por su prematuro matrimonio. Ellas, en cambio, picadas por el gusanito de la vocación magisteril, sirvieron durante cerca de medio siglo en escuelas rurales públicas de Zuleta y Angochagua, dejando huellas imperecederas. Fueron 3 tías las que se embarcaron en la utopía del magisterio: Lucila, Adela y Beatriz Carrascal Novoa. En definitiva, mi madre expresaba el, entre comillas, progreso, la modernidad, la civilización o algo que podría llamarse así, por contraste con el atraso campesino propio de los lugares donde mi padre residió. Las diferencias no quedaban allí. Mi padre fue un personaje humilde ligado al campo, al trabajo agrícola y ganadero. Su carácter hacía honor al dejo taciturno de los páramos, pero eso no le impedía divertirse, sobre todo cuando estaba con su familia. Era un hombre esencialmente práctico, nada iluso. Quizá no pensaba mucho en el futuro, le interesaba más el presente. Su misión era trabajar, cuidar el ganado, amansar los caballos. Su pasión se desbordaba al recorrer las faldas del Antisana, del Corazón, del Cayambio, del Pasochoa, en cuyas praderas se solazaba, llevando una caña de pescar para bajar a los riachuelos, y a veces una vieja escopeta destartalada, digna hija de la guerra de los 4 reales, disque para cazar venados. Estas inocentes aficiones contrastaban igualmente con ciertas costumbres de mi madre, cuyos años juveniles estaban adornados con frivolidades propias de las juventudes citadinas. Ella era muy alegre y no perdía ocasión para divertirse sanamente. Le encantaba el carnaval, y cuando de echar un baldecito de agua a los parientes que llegaban de visita se trataba, no lo pensaba 2 veces. Tampoco se eximía de carnavalear, con la prudencia del caso, a algún transeúnte caracterizado por su paciencia en el marco de una amistad que ella como nadie sabía cultivar. Estas 2 realidades contrapuestas se reflejaban en el carácter y las aspiraciones de mis padres. Pero la pregunta es, ¿cómo fue que la expresión viviente de estos 2 mundos opuestos llegaron a convivir durante medio siglo? Mi hermano, siempre dechado de buen humor,
decía que el encuentro de Mamá Aidita y Papá Julio fue un cortocircuito del cual salieron 11 chispas. ¿Y qué chispas? ¿Qué fue lo que pasó? Pues resulta que en este acontecimiento de trascendencia familiar se escondió solapadamente la mano suspicaz de mi abuelo materno, don Francisco Carrascal, quien se propuso impedir a toda costa que prosperaran en ella ciertas inclinaciones poco alineadas con la tradición conservadora de la familia, debido a su encuentro con uno de aquellos personajes salidos de las páginas de Don Juan. En el verano de 1945, mi madre pasó sus vacaciones en la parroquia de Quichinche, distante un par de kilómetros de la hacienda Perugachi. En ella su hermano mayor era directora y profesora de la única escuela unidocente de la zona. Y como era costumbre en aquella época, arrendaba un modesto cuartito en la cabecera parroquial, pues no era posible ejercitar el trajín diario de la casa a su trabajo desde una ciudad situada a medio centenar de kilómetros. Allá fue, entre comillas, desterrada mi madre para apartarle de las, entre comillas, malas compañías. Dio la casualidad que mientras buscaba trabajo, mi padre pasó por las mismas fechas en la hacienda Perugachi, invitado por su abuelo Rafico, a quien ayudaba en las faenas del campo y de la casa. Fue un domingo cuando los dos jóvenes, apuestos y buen mozos, se encontraron por obra del azar en la capilla de la parroquia. Ni corto ni perezoso, Cupido corrió veloz en auxilio de mi padre, quien se volvió un asiduo merodeador de la escuelita, resguardado por su trinchera de combate ubicada en Perugachi. Mi abuelo Juan Francisco se dio modos para enterarse de la vida y milagros del repentino pretendiente, buscando para ello la complicidad de su hija profesora. Ante su sagaz mirada, mi padre pasó limpiamente las pruebas, aunque al parecer la susodicha roba corazones se mostró inicialmente huraña. Esto no fue un obstáculo para que él, antes de que el agua se ensucie, sellara un pacto con mi padre, modelo de seriedad, honradez y responsabilidad. Más temprano que tarde, su autoridad incuestionable se impuso sobre la indómita citadina y pronto se amasó un matrimonio efectuado sin aspavientos. Consumado doña Aidita no tuvo otra alternativa que seguir a mi padre, como era la costumbre en una sociedad olor a sahumerio y palo de romero. Así llegaron a la hacienda Siyunchi, ubicada en Machachi, cerca de las fuentes de agua termal Huitig, en la cual mi padre se aseguró anticipadamente un trabajo que justifique su decisión. Allí pasarían algunos años, vigilados de cerca por el frío Pasochoa, a orillas de lo que hoy es el refugio de vida silvestre del mismo nombre. Ahora bien, ¿por qué mis padres no hicieron de ese espacio su morada permanente?
¿Cómo fueron a dar en Otavalo? Lo veremos en el próximo episodio.